La clase de hoy día, como les decía, eh, es- vamos a partir con ejercicios sencillos. Yo ayer les dije que íbamos a hacer los ejercicios de la presentación. Lo vamos a dejar para esos ejercicios para un poquito más adelante. ¿Ya? Vamos a partir por algo más básico todavía, recordando un poco de la materia que ya hemos visto, tanto de cinemática, de fuerzas y sobre todo lo que hemos visto hasta ahora que es de trabajo y energía. El primer ejercicio dice: un cuerpo se encuentra en reposo, en un plano horizontal en el que el coeficiente de rozamiento es de 0,1. Un niño decide empujarlo con una fuerza de 7 newtons en la dirección del plano. Si la masa del cuerpo es de 5 kilogramos, el niño aplica una fuerza durante 8 segundos. Calcular el trabajo realizado por el niño. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es calcular eh, este trabajo echando mano a cosas que conocemos, ¿ya? Lo primero, vamos a establecer nuestro esquema, como siempre. Vamos a dibujar. Tenemos un plano horizontal, una masa. Aquí me dicen que se desplaza durante 8 segundos, no me dicen la distancia específicamente, es decir que puedo colocar mi sistema de referencia donde estime conveniente. Como siempre, yo elijo la posición inicial 0 y esto va a llegar hasta una posición final. Recordemos que aquí el niño está aplicando una fuerza horizontal sobre el cuerpo. Por otro lado, nos dicen que tenemos un coeficiente de roce, es decir, que la superficie por la cual se está moviendo este cuerpo no es lisa, es rugosa, ¿ya? Y que nos dan un intervalo de tiempo. En este caso yo elijo convenientemente usar el tiempo inicial 0 y un tiempo final que en este caso equivale a los 8 segundos. Eso es básicamente el esquema. Recordemos que aquí va a existir una fuerza de roce. Esto, como parte del reposo, contiene no contiene, sino que tiene una aceleración y por lo tanto tiene una variación de velocidad. Datos. Anotemos siempre los datos que nos entregan. Ah, como parte del reposo, rapidez inicial 0 metros dividido por segundo. La rapidez final no sé cuánto vale, no sé si la vaya a ocupar, ¿ya? No tengo idea si la vaya a ocupar. Eh, ¿Qué otro dato nos dan? Tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 8 segundos. Posición inicial, ya lo decía, yo elegí la posición inicial a los 0 metros. La posición final no sé cuánto vale, también no sé si la vaya a ocupar en realidad. ¿Qué otro dato? Coeficiente de roce. Coeficiente de roce de 0,1 y nos dicen que la fuerza aplicada por el niño es de 7 newtons. ¿Ok? Ojo acá con la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es el trabajo realizado por el niño? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta ese tipo de preguntas porque hay trabajo realizado sobre la caja, ¿ya? Y hay un trabajo realizado por la caja. ¿Mm? ¿Cuál es el trabajo realizado sobre la caja? En este caso, ¿cuál es el trabajo realizado específicamente en la caja? Son las fuerzas que generan trabajo, la fuerza aplicada, la fuerza de roce. ¿Ya? Sabemos que vamos a tener la fuerza normal, la fuerza peso, que también no generan trabajo, pero están actuando ahí. Pero la pregunta es el trabajo realizado por el niño. Así que para ello debemos tomar en cuenta que básicamente lo que vamos a calcular en este caso es el trabajo del niño, ¿ya? Específicamente, perdón, aquí me equivoqué, esto es trabajo del niño, fuerza por el delta X. Entonces, vamos a echar mano a eso. Recordemos un poco los conceptos. Trabajo total, y eso lo estuvimos viendo en las clases anteriores, trabajo total es igual a la fuerza total por un desplazamiento, ¿cierto? En rigor sabemos que estos son vectores, la fuerza y el desplazamiento es un vector.
Por otro lado, sabemos, y estoy pensando aquí en cómo calcular, porque me dieron los tiempos. Si ustedes recuerdan, las únicas ecuaciones donde aparecía el tiempo eran los movimientos rectilíneos. Por lo tanto, vamos a tener que a lo mejor echar mano a conceptos de movimiento rectilíneo, donde la fuerza, con eso podríamos obtener la aceleración, ¿cierto? La aceleración era rapidez final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. La ecuación itinerario, que es la otra ecuación más importante, que dice que es la posición final, aceleración dividido por 2, delta t cuadrado, más la rapidez inicial, delta t, más la posición inicial. Me estoy dando cuenta que aquí tengo una incógnita, dos incógnitas. En cambio acá tengo una incógnita y dos incógnitas. O sea, en el fondo, mmm, yo creo que me voy a quedar con la ecuación itinerario para ocuparla. ¿Ya? Estoy pensando en ello, voy viendo qué ecuaciones vamos a ocupar. Por otro lado, recordar que también el trabajo total es la suma de todos los trabajos que generan todas las fuerzas. Así que hay que saber y recordar eso. Veamos cómo abordar el ejercicio. Si se dan cuenta, no conozco la aceleración. ¿Ya? Para calcular el trabajo del niño necesito la fuerza y la posición. ¿Ya? La fuerza del niño me la entregan, ¿cierto? Pero no conozco la posición. La posición la podría calcular usando, llamémosle esto, ecuación 1 y esta es la ecuación 2. La ecuación itineraria entonces la podemos ocupar usando la ecuación 2, pero me falta la aceleración. Así que voy a echar mano a el concepto de segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y si yo conozco la fuerza total, puedo conocer la aceleración, que por ahora es una incógnita. Así que a partir de aquí vamos a tener que recordar lo que hemos visto anteriormente. ¿Y a qué me refiero con recordar lo que hemos visto anteriormente? Es recordar cómo obtener la aceleración usando diagramas de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre de esta masa es la siguiente. Voy a usar el sistema de referencia que ya planteé anteriormente y vamos a ver las ecuaciones que vamos a obtener de aquí. Este diagrama de cuerpo libre es sencillo, ¿ya? Si ustedes lo comparan con los otros diagramas de cuerpo libre que han visto hasta ahora, ¿ya? Es fácil. ¿Por qué? Porque estas son las únicas fuerzas que actúan. La fuerza normal, sabemos que está sobre una superficie, fuerza normal, fuerza peso, la fuerza aplicada por el niño y la fuerza de roce. Recuerden, necesito calcular la aceleración. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje X. Recuerden cómo se está moviendo es masa por aceleración. ¿Qué estoy aplicando aquí? Estoy aplicando esto. ¿Ya? Sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, ya sabemos que eso es igual a la fuerza total. Así que, de alguna manera, estoy aplicando lo que necesito para resolver el ejercicio. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Fuerza aplicada menos fuerza de roce igual a masa por aceleración. Pero ya sabemos que la fuerza de roce es fuerza normal por coeficiente de roce. No conozco la fuerza normal, pero la puedo obtener. Esto es 1, 2, llamémosle ecuación 3 a esto. La podemos obtener usando la ecuación del eje Y. Como en el eje Y no se mueve, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es 0, así que me queda que esto es fuerza normal menos fuerza peso igual a 0. De aquí podemos decir que la fuerza normal es igual a la fuerza peso, así que reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 3. Ahí estamos reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 3 y podemos despejar la aceleración. Fuerza menos fuerza peso por coeficiente de roce es igual a masa por aceleración. Despejemos. La aceleración es igual a la fuerza
menos la fuerza peso, que es masa por aceleración de gravedad, por coeficiente de roce dividido por la masa. Recordemos, estamos calculando la aceleración de la caja, ¿cierto? La aceleración de este cuerpo que se mueve horizontalmente. Reemplacemos los valores. La fuerza aplicada por el niño son 7 newtons. La masa de la caja, 5 kilogramos. Por el coeficiente de roce dividido la masa de la caja. Ustedes vayan calculando y me dicen si es que mi resultado es correcto o no. 7 menos 5 por 9.8 por 0.1. Todo eso dividido 5. Por favor, ustedes me dicen, esto es 0,42 metros dividido por segundo al cuadrado. Recuerden, si nos piden que escribirlo con 3 cifras significativas, esto sería 0,420. ¿Ya? Ahí tenemos la aceleración de la caja. Entonces, ya conozco la aceleración, así que puedo aplicar y reemplazar en la ecuación itinerario. Entonces, reemplazando la aceleración en la ecuación 2, obtenemos la posición final. Por lo tanto, la posición final será aceleración dividido por 2 por delta t cuadrado más la rapidez inicial, delta t más la posición inicial. Ya sabemos que esto vale 0, esto vale 0, así que la posición final será igual a 0,42 dividido por 2 por 8 menos 0, que es el tiempo que la caja está en movimiento. 0,42 dividido 2 por 8 al cuadrado. Ustedes me confirman, pero la caja en 8 segundos debió moverse 13,44 metros. Listo. Recuerden, con 3 cifras significativas, la posición final sería 13,4 metros. Tenemos la posición. Ahora voy a echar mano aquí al trabajo del niño. Conozco la posición, conozco la fuerza del niño, calculemos el trabajo. Trabajo aplicado por el niño es la fuerza del niño, ¿cierto? Por el desplazamiento de la caja. Así que esto será. Otra cosa importante que no lo mencioné al principio, recuerden, la fuerza del niño es horizontal, el desplazamiento es horizontal, por lo tanto, el trabajo realizado es mayor que cero. El trabajo realizado por el niño tiene que ser mayor que cero, recuerden eso. ¿Qué ángulos forman? Forman 0 grados. ¿Por qué? Porque trabajo en rigor es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos decidir si el trabajo es positivo o el trabajo es negativo. En este caso es positivo porque forman 0 grados. ¿Cuál sería el trabajo negativo? Sería el trabajo negativo de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce es negativo porque apunta en sentido contrario. ¿Ok? Así que eso es lo que deberíamos de alguna manera tener en cuenta. Así que el resultado me tiene que dar un valor positivo. Veamos. 7 newtons por el desplazamiento dijimos que vale 13,44 metros. 13,44 por 7. Y esto nos da un trabajo de 94, estaba escribiendo 98, 94,08 joules. Con 3 cifras significativas, el trabajo es de 94,1 joules. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿cuál es la diferencia entre esa fórmula del trabajo de fuerza por delta X con la que aparece en la 1, con la fórmula 1? Solamente la, la aplicación. Yo dije que esta era lo que iba a aplicar para el trabajo del niño. Esto es para el niño y esto es para el trabajo total. Porque recuerden, trabajo total es fuerza total. ¿Y cuál es la fuerza total? En el fondo son todas las fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Ya? También recordar esto. O sea, en el fondo, el trabajo total será el trabajo generado por el niño, la fuerza F,
más el trabajo generado por la fuerza de roce, más el trabajo generado por la fuerza normal, más el trabajo generado por la fuerza peso. Estas dos son ceros, así que el trabajo total es la suma de estos dos trabajos. Pero en el ejercicio solo me preguntan por esta. Más dudas, más consultas, algo que no haya quedado claro. En este ejercicio, como les decía, echamos mano un poquito a todo lo que hemos visto hasta ahora, así que recuerden que de alguna manera los ejercicios tenemos que aplicar algunas cosas ante conocimientos previos, sobre todo el hecho de tener que calcular o usar diagramas de cuerpo libre para obtener ciertos datos. Yo creo que es una de las cosas que más vamos a ocupar. Más dudas, más consultas. ¿No? O sea, supongo que a lo mejor les resultó muy fácil. Si es muy fácil, igual les pido un poquito de paciencia para que partamos de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio. Dice, un cuerpo de 4 kilogramos, parecido al anterior, de 4 kilogramos entra a 5 metros dividido por segundo en un plano horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0,1. Recuerden, no lo mencioné en el caso anterior, pero este coeficiente de roce se refiere al coeficiente de roce cinético, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo está en movimiento. Entonces este de aquí era coeficiente de roce cinético y el de acá también, por si acaso, ¿ya? Porque se refiere a que el cuerpo está en movimiento. A partir de ese momento actúan sobre el cuerpo una fuerza horizontal que realiza un trabajo de 80 joules. Ahora no me están entregando el valor de la fuerza, solo me están entregando el valor de el trabajo directamente. Y la fuerza de rozamiento que realiza el trabajo de menos 50 joules. Calcular la velocidad final del cuerpo y la última pregunta, calcular el espacio recorrido. Voy a hacer un análisis parecido, ¿ya? Ya voy a echar mano o vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer un esquema de lo que estamos usando. Masa, voy a tener una posición inicial, esto se mueve, voy a tener una posición final. Recordemos que esto se mueve con aceleración constante. Nos dicen que en este punto tengo una velocidad inicial o una rapidez inicial. Por lo tanto, en este punto voy a tener una rapidez final que es parte de la pregunta, ¿ya? Hay roce, tenemos fuerza de roce, tenemos una fuerza aplicada, una fuerza externa que genera 80 joules y anotemos los datos. Trabajo externo, ¿cierto? Llamémosle W nomás. ¿Ya? Oye, trabajo de la fuerza F será igual a 80 joules. Trabajo de la fuerza de roce igual a menos 50 joules. Coeficiente de roce 0,1, ya sabemos que se refiere al coeficiente de roce cinético. Rapidez inicial 5 metros dividido por segundo. Masa 4 kilogramos. Y nos preguntan por la parte final, ¿cierto? La rapidez final. ¿Qué más se me está olvidando? Creo que esos son todos los datos que tenemos. Ya, aquí vamos a... Estoy pensando en las ecuaciones. Tenemos lo siguiente. Ya sabemos, trabajo total es igual a fuerza total por desplazamiento, ¿cierto? En este caso el desplazamiento en el eje X. No me entregan ningún dato con respecto al desplazamiento. A lo mejor podríamos ocupar el mismo concepto anterior, calcular desplazamiento y de ahí ocupar ecuaciones de eh, movimiento rectilíneo para calcular velocidad. Se los dejo de tarea, que ustedes lo hagan por ese camino.
Importante, si el ejercicio dice qué método de resolución aplicar, deben usar ese método. Por ejemplo, es muy probable que los ejercicios diga, sobre todo en los ejercicios de desarrollo, utilice el método de trabajo y energía. Si dice utilice el método de trabajo y energía, debemos usar trabajo y energía y no usar movimientos rectilíneos para resolver el ejercicio. Porque como les dije, este ejercicio se puede resolver con movimientos rectilíneos. ¿Ok? Entonces, vamos en este ejercicio, como queda una pregunta abierta, eh, podríamos usar cualquier método. Yo voy a usar el método de trabajo y energía para resolverlo, ¿ya? Porque esa es la idea de resolver este tipo de ejercicios. Usando el método de trabajo y energía, y me están entregando los trabajos, podemos decir que el trabajo total es igual a la suma de todos los trabajos que actúan sobre el cuerpo, ¿ya? O la suma de las fuerzas por distancias, ¿cierto? Porque en el fondo estamos diciendo fuerza total y la fuerza total es la suma de todas las fuerzas. Por lo tanto, el trabajo total es el trabajo realizado por la fuerza F más el trabajo realizado por la fuerza de roce más el trabajo de la fuerza normal. Recordemos que estos tienen fuerzas, fuerza normal, fuerza peso, la fuerza aplicada, la fuerza F y la fuerza de roce. ¿Ya? Básicamente ese es todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y aquí me faltó la fuerza peso, el trabajo realizado por la fuerza peso. Ya sabemos, recuerden lo que yo les dije hace la clase pasada, toda fuerza perpendicular al desplazamiento, recordemos que mi desplazamiento es completamente horizontal, toda fuerza perpendicular al desplazamiento genera trabajo igual a cero. Por lo tanto, ya puedo decir a priori que el trabajo de la fuerza normal es cero y el trabajo de la fuerza peso también es cero. Y solo, entre comillas, sobreviven el trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza de roce. Pero eso no responde la pregunta. ¿Ya? Con esto no responde del todo la pregunta. Solo obtengo el concepto de trabajo total, que esta va a ser mi ecuación número uno. Ahora, ¿cómo puedo obtener la velocidad? Usando trabajo y energía, por supuesto. Eh, Usando trabajo y energía podemos calcular la velocidad usando energías. ¿Se acuerdan? Energía cinética está relacionado con la velocidad. Por lo tanto, a través de la energía cinética voy a calcular la velocidad. Ahora, vamos aquí a recordar. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, el trabajo total, si ustedes recuerdan, y lo dijimos varias veces ayer, el trabajo total también se define como la variación de energía cinética. Entonces ahí ya tengo la relación. Conozco el trabajo total usando trabajo de la fuerza F, trabajo de la fuerza de roce y podría calcular la energía cinética final. Con ello obtengo la velocidad final. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que el trabajo total es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y ya lo decíamos, la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Y aquí tengo mi ecuación número 2. Entonces igualemos. Igualando la ecuación 1 y la ecuación 2 nos queda lo siguiente, que el trabajo realizado por la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Despejemos. La rapidez final será igual. Ustedes me van diciendo si es que esto me equivoco o no, pero debería darnos esto. Trabajo de la fuerza F más trabajo de la fuerza de roce más la energía cinética inicial. Todo eso multiplicado por 2 y dividido por la masa.
Si alguien se perdió, pregunte, ¿ya? Pero eso es la velocidad final despejada. Reemplacemos datos. La rapidez final será igual a la raíz cuadrada de el trabajo de la fuerza F, 80 joules, menos el trabajo de la fuerza de roce, 50 joules. Recuerden que es negativo. Más un medio de la masa por... Ah, perdón, la masa vale 4 kilogramos por 5 al cuadrado por 2 dividido 4. ¿Ya? ¿Cierto? Esto es un medio. Y esto me da, reemplazando datos, por favor ustedes confirmen. Voy a hacer el cálculo. 80 menos 50 más 2 por 25. Voy a simplificar el tiro por si acaso. Dividido 2. Y eso es en raíz cuadrada. Por favor, ustedes me confirman el resultado. Esto debería ser 6,325 metros dividido por segundo. Dudas, consultas, hasta ahí. Profe, yo me perdí un poco en el despeje de la velocidad final. ¿Sí? Lo hago de nuevo si quiere. Ya, por favor. Lo voy a hacer paso a paso. Gracias por mencionarlo, porque recuerden, yo asumo de repente que se entienden los pasos. Lo voy a hacer paso a paso. Y lo hago para ahorrar tiempo, pero no se preocupe. Como les digo siempre, por favor, ya si hay alguna duda con los despejes, pregunten, no se queden con esas dudas. ¿Qué es lo que hice aquí? Esto de acá lo pasé sumando al otro lado, ¿ya? Vamos a escribirlo, insisto, paso a paso. Esto me queda un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado igual al trabajo final más trabajo de la fuerza de roce. Dije trabajo final. Trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce más un medio de la masa o la energía cinética inicial en realidad. ¿Ya? Ahora el 2 lo paso multiplicando y la masa la paso dividiendo al otro lado. Entonces me queda la rapidez final al cuadrado. Voy a colocar un paréntesis acá. Trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce más la energía cinética inicial. Multiplicado por 2 y dividido por la masa. Y ahora aplico raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Entonces me queda que la rapidez final será la raíz cuadrada de el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce más la energía cinética inicial por 2 dividido la masa y ahí estamos. Y ahora reemplazo el resultado. No sé si se entendió los pasos de despeje. No sé si aún queda la duda. Por favor, me confirma. No, profe, yo quedé, gracias. No escuché, a ver, de nuevo. Yo quedé bien, gracias. Ah, ya. Entendí. Muchas gracias. Gracias por confirmar. ¿Ya? Si es que había alguna duda con respecto al despeje, por favor ahí confirmen si es que se les aclara la duda o quedaron más enredados. Ya, yo voy mientras tanto, voy a reemplazar datos. Y ustedes también, por favor, les pido que vayan confirmando los resultados. Recién me había dado 6,30 y... A ver. Oh, lo borré. A ver. Acá está. 6,325. Ya, por favor, igual confirmen que ese resultado es correcto. ¿Ya? Porque puede ser que yo me haya equivocado al reemplazar datos. Por 2 dividido por 4. 6,325 metros partido por segundo. Vuelvo a preguntar, más dudas, consultas. Mientras tanto,
Yo les pregunto, que ustedes me confirmen, ¿esa es la respuesta al ejercicio? El espacio recorrido, creo. ¿Cómo? ¿Aún falta el espacio recorrido? No, no, me refiero a la pregunta A. Sí, falta calcular la B. Pero a la pregunta No, A, porque ¿esa es no la tiene tres cifras significativas. Ya, a ver, tres cifras significativas. Tiene razón. 6,333, ¿cierto? Metros partido por segundo. Vuelvo a preguntar, ¿esa es la respuesta del ejercicio? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Falta que sea vectorial, porque es velocidad. Muy bien, era la pregunta trampa, ¿cierto? Nos preguntan velocidad. Obtuvimos la rapidez, ¿cierto? Recuerden esas preguntas trampas. Ya, no vayan a caer en ellas. Yo siempre les he dicho cuáles son los truquitos, las trampas que siempre hay en las pruebas. ¿Ya? Y sobre todo en este tipo de ejercicios. No caigan en, en esas trampas, por favor. Ya, si les pregunté si era la respuesta, era porque alguna pillería había. ¿Ah? Entonces, como muy bien dijo Dryen, en este caso respondimos la rapidez y falta escribirlo de manera vectorial. Ojo acá, se mueve horizontal, así que es fácil escribir la velocidad. Ya sabemos que en este caso la velocidad final será 6,33 y, ¿cierto? Vector unitario, metros dividido por segundo, porque solamente se mueve horizontal. Ahora sí tenemos la respuesta correcta al ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a la segunda pregunta, el espacio recorrido. En el espacio recorrido vamos a usar esta ecuación. ¿Ya? Trabajo, fuerza total por distancia. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza total? Yo creo que ahí vamos a tener que echar mano a un par de ecuaciones. Vamos a tener que hacer algún sistema de ecuaciones. No, sí, se me está complicando. A lo mejor es más sencillo de lo que yo creo. ¿Ya? Veamos. Hasta ahora dijimos que trabajo total era la fuerza total por el desplazamiento en el eje X. Por un lado, demostramos, ¿cierto? Con la ecuación número 1, que el trabajo total era trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce, igual a la fuerza total por el desplazamiento. ¿Conocemos esto? ¿Conocemos esto? ¿Conocemos el trabajo total? No, ni tampoco conozco el desplazamiento. La fuerza total la podemos obtener usando, vamos a echar mano a lo que hicimos en el primer ejercicio, diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a guardar esta ecuación, vamos a llamarle ¿en qué ecuación quedamos acá? Ecuación 2, esta va a ser nuestra ecuación 3. Vamos a guardarla para calcular cuánto vale el desplazamiento. ¿Ya? Echemos la mano al diagrama de cuerpo libre tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. No voy a hacer el esquema, voy a escribir directamente el diagrama de cuerpo libre. Ya lo dibujé acá por si acaso. Aquí básicamente tengo las fuerzas que actúan. Entonces, copiando esas fuerzas en mi nuevo diagrama de cuerpo libre, voy a tener fuerza normal, fuerza peso, fuerza aplicada, fuerza de roce, que es el mismo diagrama de cuerpo libre que teníamos al principio. Ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Recuerden, la sumatoria de fuerzas me da la fuerza total, ¿cierto? Es igual a la fuerza total, en este caso en el eje X, que es igual a masa por aceleración. Por ahora no me interesa la aceleración, ya me interesa la fuerza total. Y como esto se está moviendo horizontal, aquí no está puesto el subíndice, pero recuerden, esta fuerza, para poder calcular trabajo,
tiene que ser paralela al desplazamiento. En el fondo, trabajo total es la fuerza paralela. En realidad, hablemos de trabajo nomás. Fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, como el desplazamiento es en el eje X, podemos deducir que la fuerza total va a estar en el eje X. Así que eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? En el eje X tenemos fuerza aplicada menos fuerza de roce igual a la fuerza total en el eje X. La fuerza de roce, ya lo mencionábamos hace un rato, es fuerza normal por coeficiente de roce. Pero la fuerza normal no la tenemos, pero sí podemos calcularla usando la sumatoria de fuerza en el eje Y. A priori, como ya tenemos expertise un poco con temas de diagramas de cuerpo libre, ya sabemos que es la fuerza normal igual a la fuerza peso. Pero debemos demostrarlo. Recuerden que en una prueba todo se debe demostrar. Ya no podemos asumirla directamente. Así que para demostrarlo es tan sencillo como decir que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a 0. Las fuerzas que actúan son la fuerza normal y la fuerza peso. Por lo tanto, aquí ya demostramos que la fuerza normal es igual a la fuerza peso. Entonces, reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 4, vamos a tener lo siguiente. La fuerza F menos la fuerza peso por coeficiente de roce es igual a la fuerza total en el eje X. Y aquí no conozco la fuerza aplicada, ¿o sí? No, no conozco la fuerza aplicada y no conozco la fuerza total. ¿Qué podemos hacer? Yo les dije que íbamos a echar mano a esta ecuación. ¿Ya? La ecuación general la voy a escribir acá abajo de nuevo. Trabajo, fuerza por distancia. Si yo despejo el trabajo de la fuerza F dividido el desplazamiento, me da la fuerza F. Entonces reemplazo acá. Trabajo de la fuerza F dividido el desplazamiento menos la fuerza peso, masa por gravedad por coeficiente de roce, igual al trabajo total dividido el desplazamiento. Eso es fuerza total. Si se dan cuenta, ahora conozco todos los datos excepto el desplazamiento que es parte de la pregunta. Despejemos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a multiplicar por comodidad, voy a multiplicar por delta X a ambos lados de la ecuación. Así que me queda trabajo de la fuerza F menos masa por gravedad por coeficiente de roce por delta X igual a trabajo total. Despejemos. Delta X será trabajo de la fuerza F menos trabajo total dividido masa por gravedad por coeficiente de roce. Si es que me equivoqué en algún signo, por favor me corrigen. Creo que no, pero me corrigen por si acaso. Que me queda como raro esto que el trabajo total. Creo que no me equivoqué. Reemplacemos datos. El trabajo total lo escribimos acá en la ecuación 1. Por lo tanto, el trabajo total es la suma del trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de roce. Así que me queda trabajo de la fuerza F menos trabajo de la fuerza F menos trabajo de la fuerza de roce, dividido masa por gravedad por coeficiente de roce. Por lo tanto, esto es trabajo de la fuerza F menos trabajo de la fuerza F más trabajo de la fuerza de roce y despejamos, reemplazamos. Se simplifica, perdón, aquí me equivoqué, es más, ¿cierto? Nadie me había dicho nada, eso es menos, dividido masa por gravedad por coeficiente de roce. Reemplacemos datos, menos el trabajo de la fuerza de roce, me dijeron que era negativo, dividido la masa, que era de 4 kilogramos, por la gravedad 9,8 por el coeficiente 0,1.
Por lo tanto, delta X será igual a 50 dividido todo lo que está abajo, ¿cierto? Eso nos da un valor positivo en el fondo, que es lo que estábamos esperando. Nuestro delta X no debería ser negativo porque mi esquema me dice que se mueve hacia el lado positivo. ¿Ya? Si nosotros revisamos acá atrás, se está moviendo desde la posición inicial a la final y mi sistema de referencia está acá, así que tiene que dar un valor positivo. Confirmen resultados. 50 dividido 4 por 9.8 por 0.1. Y eso, por favor, ustedes me dicen, es 0,755 metros. Con tres cifras significativas, esto es 12,8. 12,8 metros de distancia. Recorrió 12,8 metros. Dudas, consultas. Si se dan cuenta, aplicamos bastantes conceptos de trabajo para poder resolver esta parte del ejercicio. Son ejercicios sencillos, ¿ya? Hasta ahora no hemos aplicado la formulita mágica, ¿ya? Con eso se hacen los ejercicios más fáciles todavía. Dudas, consultas. ¿No? Quedó todo clarísimo. Eso espero. Vamos al, creo que el último ejercicio. Este es el último ejercicio. Con este terminamos la clase de ejercicios del día de hoy. Dice, tres amigos suben en la montaña rusa y ascienden hasta la primera cima situada a 20 metros de altura con una velocidad de 1 metro dividido por segundo. Inician la caída por la primera rampa. Vamos a hacer un esquema sencillo. ¿Ya? Vamos a asumir que nuestra montaña rusa, vamos a cambiar de color, no, que nuestra montaña rusa es de esta forma. Vamos a establecer acá de esa forma. Vamos a asumir que son líneas rectas. Entonces, estamos aquí en la cima. Vamos a llamarle a esto altura 1. Y la altura 1 la definimos como 20 metros. Y aquí vamos a tener una altura 2, que serían nuestros 15 metros. ¿Ya? Tenemos altura 1, altura 2. Y nos dicen que acá, en este punto, tenemos una rapidez inicial de, ¿cuánto era? 1 metro dividido por segundo. Y nos preguntan que cuando estemos acá, calculemos la rapidez final. ¿Ya? Llamémosle 1 también, 1 y 2, para que mantengamos la misma nomenclatura. 1 y 2. Esa es la pregunta. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Sé que la pregunta, el qué harían, es difícil en este momento porque estamos recién partiendo con ejercicios. Pero tiren ideas. No importa que, insisto, sean incorrectas. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Ya? Si es que están equivocados, yo los voy a corregir. Pero tiren ideas. La idea es que vayan pensando un poco cómo poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué se va a sacar primero la energía potencial? Ya, energía potencial. Después, ¿qué haría? Una vez que tenga energía potencial. No sé. Ya. No, pero está bien. Va por lo menos encaminado. ¿Tiene alguna idea de que tiene que ver con energías? Ya por lo menos se dio cuenta que ahora no puedo trabajar o no puedo usar trabajo para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, que si ya no puedo usar trabajo, puedo o tendré que echar mano
a energías. En este caso, cuando tenemos que usar energías, y aquí viene la primera aplicación de nuestra formulita mágica, usamos la ley de conservación de la energía. ¿Ya? Recordemos la ley de conservación de energía. Insisto, yo creo que se van a terminar aprendiendo de memoria porque lo voy a repetir a cada rato. La ley de conservación de la energía dice energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial más el trabajo de otras fuerzas es igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más energía potencial elástica final. Esa es lo que vamos a aplicar en este ejercicio. ¿Ya? La pregunta es, primero, ¿tenemos resortes? No, en el ejercicio no mencionan resortes, no hay energía elástica, por lo tanto, automáticamente yo descarto la energía potencial elástica. Segundo paso, o segunda cosa que debía haberme dado cuenta, dice suponiendo que no hay pérdidas de energía por rozamiento, es decir que no hay fuerzas externas que estén actuando sobre el carrito, el carro de la montaña rusa. Este va a caer debido al peso, así que voy a hacer cero todo el trabajo generado por otras fuerzas. ¿Qué sobrevive? Aquí solamente me quedó la energía cinética y aquí voy a usar la nomenclatura que utilicé para los puntos, ¿va? En el punto 1 y en el punto 2. Entonces voy a tener energía cinética al inicio más energía potencial gravitatoria al inicio igual a la energía cinética al final más energía potencial gravitatoria al final. Recuerden, no lo dije, debía haberlo dicho. Si no lo digo en su momento, ustedes me preguntan, ¿dónde está el sistema de referencia? Yo lo voy a colocar en el piso. ¿Ya? Aquí voy a colocar mi sistema de referencia. ¿Para qué? Para que las energías potenciales gravitatorias sean positivas. Les dejo de tarea que ustedes coloquen el sistema de referencia donde estimen conveniente, en el punto 1 o en el punto 2. Tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Tenemos que llegar al mismo resultado. Eso sí, en términos numéricos y de signos pueden haber variaciones, ¿ya? Debido al sistema de referencia. Pero, insisto, no quiere decir que el ejercicio esté malo. ¿Ya? Si a ustedes les dio un valor negativo, simplemente puede ser por el sistema de referencia. Por ejemplo, si yo coloco el sistema de referencia acá arriba, la velocidad puede que les dé un valor negativo. ¿Ya? Así que eso depende del sistema de referencia. Para que me dé todo positivo, yo lo voy a colocar en el piso. Insisto, les dejo de tarea el ejercicio y ustedes cambien el sistema de referencia. Entonces, energía cinética inicial es distinta de cero. ¿Por qué? Porque tenemos un valor distinto de cero de rapidez inicial. Energía potencial inicial es distinta de cero porque estoy a una altura determinada desde mi punto de referencia. La energía cinética final es distinta de cero porque se está moviendo entre medio del camino, no se ha detenido el carrito. Y la energía potencial final también es distinta de cero porque estoy en altura distinta de cero. ¿Ya? Esa es lo que de alguna manera voy a ir analizando cada vez que haga la ecuación. Reemplacemos datos. 1/2 de la masa por la rapidez en el punto 1 al cuadrado más masa por gravedad por la altura 1 igual a 1/2 de la masa por la rapidez final, ¿cierto? En el punto 2 más masa por gravedad por la altura en el punto 2. Nos preguntan por esto. Esta es mi incógnita. Así que eso es lo que voy a despejar. Despejemos. Nos queda rapidez final. Voy a escribir todos los pasos. ¿Ya? Iba a despejar al tiro, ¿ya? Pero voy a escribir todos los pasos para que no se me vayan a perder. Voy a pasar esto al otro lado. Me queda 1/2 de la masa por la rapidez en el punto 2 al cuadrado igual a 1/2 de masa por rapidez inicial más masa por gravedad por altura inicial menos
masa por gravedad por altura final. Y aquí viene un poco lo que hemos visto. De aquí se van a dar cuenta que esta ecuación ya la vimos en la primera parte del curso, al principio del semestre. Si ustedes se dan cuenta, todos los términos tienen masa, así que podemos simplificar por la masa. Si se dan cuenta acá, en ningún lado me dieron el valor del carro. ¿Qué masa tenía el carro? ¿Por qué no la dieron? Porque da lo mismo. En este tipo de ejercicios podemos simplificarlo, ¿ya? Nos da exactamente el mismo valor. Profe, Y, dígame, ¿y da lo mismo la inclinación con la que baje después? no. Se está adelantando a una de las preguntas que iba a hacer al final, pero bueno, porque recuerden, aprovecho de decirlo al tiro, me están preguntando por la velocidad. Lo que yo voy a calcular ahora es la rapidez. Entonces, nos vamos a preocupar de eso después de que calculemos la rapidez. ¿Ya? De ahí nos vamos a preocupar cuál es la inclinación del carro. ¿Mm? Para poder calcular la velocidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Les decía, esta ecuación es la misma ecuación que no tiene tiempo en el movimiento rectilíneo. ¿Ya? Porque aquí está la diferencia de alturas. ¿Ya? La aceleración pasa a ser la aceleración de gravedad y las diferencias de velocidades. Velocidad final al cuadrado, si esto yo lo pasara al lado derecho, velocidad final al cuadrado y velocidad inicial al cuadrado. Y el 2 pasa multiplicando al otro lado. Así que al final es la misma ecuación que no tiene tiempo en los movimientos rectilíneos. ¿Ya? Por eso les decía, esta ecuación ya la conocemos. ¿Mm? Sigamos desarrollando. Esto, el 2 pasa multiplicando al otro lado y nos queda que la rapidez final al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 2 por 1/2 de la rapidez inicial al cuadrado más, voy a factorizar por la aceleración de gravedad, posición inicial menos posición final. ¿Se acuerdan que yo les decía que de ahora en adelante vamos a usar la aceleración de gravedad como positiva? ¿Ya? Si yo factorizo final menos inicial, ahí me queda la aceleración de gravedad negativa. ¿Ya? Así que de todas formas eh, vamos a aplicar de alguna manera esa misma ecuación. Aquí estaba colocando la raíz cuadrada. Ahora sí vamos a despejar la raíz cuadrada. Entonces la rapidez final en el punto 2 será la raíz cuadrada de. Voy a pasar el 2 dentro del paréntesis al tiro, así que esto me queda rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de gravedad por la posición inicial menos la final. Listo. Reemplacemos valores. La rapidez inicial 1 al cuadrado más 2 por 9,8 por 20 menos 15. Me corrigen los resultados. Raíz cuadrada de 1 más 2, 2 por 9,8 por 5. Y eso me da 9,904,999. Ya con tres cifras significativas, esto da aproximadamente 10,0 metros partido por segundo. Eso es la rapidez. ¿Ya? La rapidez. Y ahora sí, veamos cómo vamos a obtener el ángulo. Vamos a usar de nuevo el color rojo. Yo les dije que asumamos que era una línea recta la caída. Entonces voy a tener altura 1, la caída, ¿cierto? Vamos a hacerla hasta ahí. Y aquí vamos a colocar la altura 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener aquí este espacio, la diferencia de alturas, H1 menos H2. Y aquí tengo un triángulo rectángulo, donde tengo H1 menos H2, tengo el ángulo teta, ¿cierto?
La distancia recorrida no la voy a poder... A ver. No la voy a poder calcular. Vamos a llamarle distancia D. Vamos a dejarlo en función de la distancia D. Mm, sí, porque va a depender del ángulo básicamente. ¿Ya? Lo vamos a dejar en función de las distancias. Entonces, la velocidad, vamos a tener una componente en X. Recuerden que la velocidad va hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces nos van a dar valores negativo para el eje X, perdón, para el eje Y y positivo para el eje X. Como el eje X corresponde, en este caso, eh, sería el cateto. Me enredé aquí con los signos. A ver, déjenme dibujar de nuevo la velocidad. Aquí voy a tener la velocidad en el eje Y y aquí tendría la velocidad en el eje X. Ese sería el ángulo, ¿cierto? Ahí sí. Entonces correspondería al cateto adyacente, sería la rapidez coseno del ángulo. Y para el eje Y sería la rapidez seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, la velocidad será 10,0 coseno del ángulo que me dé menos 10,0 seno del ángulo. Insisto, el ángulo no lo puedo calcular a priori. No hay suficiente información para poder calcularlo. Ah, lo que sí podríamos hacer es usar caída libre. ¿Ya? La caída libre básicamente, cuánto demora o qué distancia recorre usando movimientos rectilíneos para poder obtener este dato. ¿Ya? Tenemos la rapidez inicial, 1 metro partido por segundo, tenemos la rapidez final, tenemos la magnitud de la aceleración, ya sabemos que la magnitud de la aceleración es la aceleración de gravedad, ¿ya? Así que ahí podemos calcular la distancia recorrida, esta distancia d. Con la distancia d y con la variación de altura podemos calcular el ángulo. Así que eso se los voy a dejar de tarea porque nos quedan 2 minutos y me voy a demorar en hacerlo. Pero ya les di la idea de cómo obtener ese valor. ¿Ya? Usando movimientos rectilíneos obtienen la distancia d. ¿Ya? Y ya con la distancia d y la altura podemos calcular el ángulo. Profe, pero si calculamos la distancia de como caída libre, ¿no sería solo una altura? ¿Cómo? ¿Usted dice calcular la distancia de como caída libre? No como caída libre, sino que usando los movimientos rectilíneos. Para eso vamos a tener que echar mano, parecido al ejercicio, al primer ejercicio, echar mano a diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Para calcular la magnitud de la aceleración. Porque conocemos la rapidez inicial, incluso ni siquiera calcular la aceleración en realidad, usando diagramas de cuerpo libre. Yo creo que podemos hacer movimiento rectilíneo directamente para calcular la aceleración, porque conocemos la posición, la rapidez inicial, la final. No, pero aún así, sí, vamos a tener que echar mano a diagramas de cuerpo libre para esto, ¿ya? Vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre tal como lo hemos hecho hasta ahora de, de sistemas de este estilo, para calcular a lo mejor la aceleración y hacer un sistema de ecuaciones. No sé qué tan fácil sea obtenerlo, ¿ya? Obtener el ángulo. No lo veo muy fácil en realidad, ¿ya? Pero esa es la idea. No sé, profe. Ajá. No se ve fácil. No lo estoy viendo fácil. ¿Mm? Pero se los dejo ahí de tarea para que ustedes para que puedan practicar. Por lo menos lo importante de este ejercicio de hoy día es que aprendimos por primera vez a ocupar la ecuación de eh, ley de conservación de la energía. Y que esa ecuación vamos a ocuparla bastante en los ejercicios.
¿Ya? De ahora en adelante es lo que más vamos a ocupar, más que las ecuaciones de trabajo específicamente. ¿Ya? Es una de las cosas que más vamos a ocupar para resolver ejercicios. ¿Ya? Eso, quédense con lo que hicimos por lo menos hasta acá. ¿Ya? Por lo menos hasta aquí. Lo de aquí en adelante ya es un poco más de álgebra, sería como para una prueba escrita en el fondo. ¿Mm? Así que ahí se los dejo de tarea para que ustedes la piensen. No sé si hay más dudas, más consultas. ¿No? No les quito más tiempo entonces. Que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen de descansar. Vayan estudiando de a poquito. Insisto, vayan haciendo la guía de a poco. La próxima semana continuamos haciendo ejercicios de este estilo para que vayan practicando. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana y que descansen. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, nos Igualmente, vemos. buen fin de semana. Descansen.